los muros veré caer. Hola mis hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Dios les bendiga. Hoy en esta hora quisiéramos que nos acompañaran a escudriñar la palabra de Dios, a entender el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Queremos empezar este tema con una oración, bendiciendo su nombre del Creador y reconociendo su poder. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Que fluya, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestra vida, Padre. Del oyente, Señor, que está recibiendo este mensaje, que tú le bendigas, le guardes y que sea, Señor, de bendición a su vida y a su familia, Padre. Lo ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermano, ponte cómodo donde estés. Y vamos a ver ahora en este mes patrio, en este mes de nuestra independencia, en este mes de libertad, de que somos un país libre y soberano, que nosotros tenemos nuestras propias leyes, nos regimos por ellas, que nadie nos gobierna. Entonces es un país privilegiado, porque hay muchos países que todavía no tienen una independencia, todavía no lo alcanzan. Y muchos hombres y muchas mujeres dieron su vida, pelearon para que nosotros tuviéramos ahora esa libertad que nos caracteriza y poder disfrutar de ella. Asimismo, por medio de la palabra, yo quisiera que fuéramos a 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tuvo que derramar su sangre el Señor Jesús para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos libres de todo pecado. Recordemos que en el huerto de Edén, Adán y Eva estaban disfrutando de la presencia de Dios, de un ambiente próspero, porque había árboles frutales, había de toda clase de hierba, y tenían algo especial, estaban en la presencia de Dios. Pero por medio de la desobediencia, entonces se les acabó la libertad que el Señor les había dado. Cuando hay una desobediencia, entonces ya no hay libertad. Si se transgrede, entonces viene a ser uno esclavo del pecado, ya no en libertad, como dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ellos conocían a Dios íntimamente, pero cuando hay la desobediencia, entonces dejan lo bueno y se practica lo malo y se cae a la esclavitud del pecado. Eso fue lo que cometieron los primeros hombres terrenales, Adán y Eva. La libertad la cambiaron por esclavitud. Y así como vino la esclavitud o vino el pecado por un hombre, así por otro hombre vino la salvación. Y esto es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, viene la libertad de todo pecado. Simplemente tenemos que reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres de todo pecado, de toda cosa de este mundo. Yo quisiera redactarte en Éxodo 3, cuando el Señor llama a Moisés. Dice la palabra en Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego el Señor: bien, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores
pues he conocido sus angustias. Era un pueblo angustiado, era un pueblo atribulado por causa de la esclavitud. Dice el 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. Sacarlos de ese mundo de esclavitud corporal y llevarlos a la libertad, que sean libres. Y así estaba el pueblo de Israel gimiendo, clamando a aquel libertador que los podía libertar, valga la redundancia, de esa esclavitud. Cuando alguien está en esclavitud, hay dolor, hay aflicción. Y entonces tenían que clamar a alguien para que libertara sus vidas. Y eso solamente lo podía hacer nuestro Dios, el Creador, que nos formó a ti y a mí, y conociendo la aflicción de su pueblo, porque dice el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, oprimido. Y el que está en pecado siempre va a estar así, no puede estar gozoso, siempre va a estar oprimido, desesperado, angustiado por el pecado, porque se hizo esclavo del pecado y ya no ejerció la verdad que lo lleva a libertad. Y así estaba el pueblo de Israel, oprimido, afligido, esclavizado, en una tierra que no era su tierra, y hasta que no dijo el Señor, yo los voy a sacar de ahí, y los voy a llevar a una tierra mejor, donde fluye leche y miel, donde la tierra es próspera, donde todo lo que está ahí es próspero, todo se da en abundancia. Eso es lo que dice el Señor, leche y miel. No iban a necesitar de nada, no iban a tener escasez de nada, porque el Señor le iba a proveer todo a esa tierra donde los iba a poner, así como cuando puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén, todo lo tenían. Pero siempre se ha inclinado el hombre al mal. Así dice la palabra del Señor. Mi espíritu ya no contenderá con el hombre, porque su corazón siempre tiende al mal, Y el Señor los saca de la esclavitud y se sienten libres y van cantando con júbilo, con gozo, y de pronto luego se les olvida eso. Y dijo el Señor que cuando Él nos da la libertad, no la usemos para libertinaje, sino para santidad y para comunión con Él. Y entonces el pueblo de Israel salió libre. 400 años esclavizado, y el clamor que ellos tuvieron, y subió a la presencia de Dios, y el Señor se acordó de su pueblo y los saca. Él descendido para liberarlos de la mano de los egipcios. Y hoy en día es lo mismo. El Señor Jesús llegó a este mundo para liberarnos de la maldad, del pecado, de todo lo que el mundo ofrece. Vicios, borracheras, orgías, chismes, contiendas, divisiones. Dice el Señor, yo he descendido también para que ustedes sean libres de todo tipo de cosas que este mundo ofrece. Todo, sean libres. En Romanos 8, si nos vamos a Romanos 8, 21, dice, porque también la creación misma será libertada. También la creación misma será libertada, dice, de la esclavitud de la corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la humanidad necesita ser libertada espiritualmente del pecado, de lo que no deja estar en paz nuestra vida, de la que rompe comunión con el Creador, de lo que nos separa de nuestro Creador. Dice que también, la creación misma será libertada. Y el Señor, esa es la promesa, por eso nos dio a su Hijo, para que nos libertara de toda opresión.
Dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestarse, o se ha de manifestar. La gloria venidera, pero ¿cómo vamos a tener esto si todavía hay esclavitud en nosotros? Todavía no dejamos la ira o la contienda. Ese es una esclavitud. Porque no respondemos como Dios quiere que correspondamos. Dice el Señor, vence el mal con el bien. No pagues mal con mal. Y a veces nos sale lo Pérez, lo Rodríguez. Todo nos sale cuando alguien nos ofende. Queremos corresponder de la misma manera porque el mundo es así. El mundo ya está así. Él practica el pecado. Cuando el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, hubo unos hombres por ahí. Vamos a ver Juan 8:33. Hubo unos hombres por ahí que no reconocieron que estaban en pecado. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estos hombres, a su conveniencia, practicaban la ley de Moisés, pero también a su conveniencia metían tradiciones de hombres mezclados con la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen. No hagan como ellos hacen. Entonces estos hombres no reconocían que necesitaban a un libertador. No reconocían al Señor Jesucristo como verdaderamente el Mesías, que los haría libres de todo pecado, de toda tradición, de toda angustia, de todo temor, de toda aflicción. No lo reconocían. Ellos se escudaban que eran linaje de Abraham. Y jamás, dice, hemos sido esclavos. Entonces, cuando abrimos Éxodo 3, del 7 al 8, cuando estaban esclavizados en Egipto, ese era también linaje de Abraham. Ese era el linaje de Abraham. Pero estos hombres no reconocían sus pecados. Por lo tanto, dice, sus pecados permanecen. Y hay gente que no reconoce sus pecados hoy en día también, por lo cual no pueden ser libres. No pueden ser libres. Ya se acostumbraron a este sistema de cosas. Ahí mismo, en ese capítulo 8, en el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El Señor Jesús les estaba diciendo, necesitan reconocer su pecado, necesitan reconocer la verdad para que la verdad los haga libres. Pero ellos se escudaban diciendo, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos. Abraham no los podía salvar. Estaban frente al hombre que podía salvar sus vidas. Estaban frente al hombre que podía romper sus cadenas de pecado. Y no lo reconocían. No reconocían al Señor Jesús. Al contrario, discutían y tenían contiendas con Él, porque el Señor les hablaba la verdad. La verdad. Esa palabra dice que es como espada de doble filo, que tiene que penetrar lo profundo de los corazones y discernir los pensamientos para que podamos reconocernos y ser verdaderamente libres. Y así mucha gente, como en aquel tiempo, a la actualidad, mucha gente así no reconoce que necesita ser libre de toda opresión. Ya vimos la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, una libertad física, pero nosotros necesitamos una libertad espiritual.
La libertad física de la enfermedad, como esa mujer que se encuentra en el libro de Lucas, que estaba encorvada desde hacía 18 años. Y dice que Satanás la había ligado así. Y ella tenía 18 años, que tenía y padecía ese encorvamiento de su cuerpo. Hasta que vino el Señor Jesús, y el Señor Jesús la sanó y fue libre de ese problema. Y hasta que no reconozcamos que la venida del Señor Jesucristo nos trae libertad, nos trae felicidad, nos trae gozo, nos trae armonía, nos trae paz, entonces dejaremos de sufrir, dejaremos de practicar lo malo y seguiremos lo bueno, lo bueno. Pero hasta que no reconozcamos que necesitamos la ayuda de aquel que descendió del cielo, de aquel que dejó su majestad, su gloria y vino a hacerse hombre para enseñarnos el camino de salvación. Son cosas que debemos nosotros de ir atesorando en nuestra vida. El que practica el pecado, dice, se hace esclavo del pecado. Se hace esclavo del pecado. Se acostumbra la gente a vivir con sus pecados día con día, que creen que están bien. Estos hombres creían que estaban bien porque pues, eran religiosos. Eran religiosos, no les faltaba nada. Buena casa, buena comida, tenían a su Dios. ¿Pero qué Dios tenían? Si Dios decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ellos no amaban al prójimo como a ellos mismos. Ellos ponían cargas pesadas al prójimo, pero ellos no las querían levantar. Y dice la palabra que en todo tiempo ama al amigo. Y ellos no amaban en todo tiempo al amigo. Querían matar al Señor Jesús y creían que estaban bien. Yo te quiero contar una anécdota de un circo que tenía un elefante. Y ese elefante, cada vez que llegaban a cierto lugar para presentar su espectáculo, al elefante le clavaban una estaca en el piso y le amarraban una cadena y lo sujetaban a su pata. Y el elefante se quería mover de ese lugar, pero la cadena con la estaca clavada en el piso no lo dejaba moverse. Tenía un cierto límite de donde podía moverse, pero quería moverse más allá y la cadena lo jalaba porque estaba con la estaca clavada en el piso. Y así por tanto tiempo estuvo el elefante clavado con la estaca y agarrado con la cadena, donde él se acostumbró a estar en ese lugar. Después nomás le ponían la cadena, pero ya no le ponían la estaca en el piso y él ya no se movía de ahí. Porque varias veces intentó moverse de ahí, que le era imposible porque tenía una cadena en su pata y una estaca clavada en el piso. Y entonces él por lógica ya sabía que si se movía más allá, lo iba a detener la cadena. Y se acostumbró a vivir así. Ya no tenía la estaca clavada, nomás tenía la cadena en el pie, pero ya no podía moverse porque él creía que estaba sujetado a algo. Se acostumbra la gente a vivir con su problema, con su necesidad, con su aflicción. Se acostumbra la gente a vivir con una enfermedad. Cuando dijo el Señor Jesús en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos curados, la gente se acostumbra y dice, es que es mi enfermedad. Es que mi enfermedad es hereditaria porque me heredó mi padre, mi madre. Nada de eso es cierto. Déjame decirte que nada de eso es cierto. El Señor Jesús dio su vida por ti y por mí para que nosotros tuviéramos sanidad, para que nosotros tuviéramos gozo, para que nosotros tuviéramos paz. Pero mucha gente no ha reconocido el sacrificio perfecto y único que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos y gozáramos de una libertad plena. En el nombre de Cristo Jesús. Conocerán la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Primera de Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Estos hombres se creían los más sabios porque practicaban la ley a su conveniencia. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios,
pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Yo no sé nada, Señor, pero tú transforma mi vida. Toma mi corazón, dirígeme. Es como rendirse. Hay mucha gente que dice: ay, ¿cómo me voy a rendir? Cuando tú te rindes, ganas. Aunque lo creas ilógico, ganas. Porque tu sabiduría y sensatez. Tú no puedes hacer nada, dice Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces rendir nuestros pensamientos, rendir nuestra mente, rendir nuestro corazón, para que Él vaya obrando y vaya libertando, lleve la cautividad, la clave, la cruz del Calvario, y nos dé libertad. Nos dé libertad. Porque el pueblo de Israel, cuando lo sacaron del pueblo de Egipto y estuvo en el desierto, esa libertad la usaron en libertinaje, porque empezaron a fundir el becerro de oro y a hacer un sinfín de cosas que no agradaron a Dios. Y cuando uno está en libertad, ya no es de volverse a esclavizar, sino seguir al libertador. Y ese libertador es Jesucristo. Seguir a Jesucristo. Dice Romanos 12:2. Dice que no nos acostumbremos a este mundo. No te puedes acostumbrar a este mundo. No puedes decir: pues así vive él, así vivo yo. Pues así. Es gente ordinaria, o gente que todos los días los ve iguales. Dice Romanos 12: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Tenemos que rendir nuestra mente, nuestro corazón, todo, para que el Señor dirija nuestra vida y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta a nuestra vida. Dice Pedro: y encontraréis descanso para vuestras almas. Y entonces vendrán tiempos de refrigerio. Pero si queremos seguir como estos hombres que se le enfrentaron al Señor Jesús y decían: no, pues a Abraham tenemos por padre, somos linaje de Abraham. Y entonces todo se va escudando y todo se va haciendo más grande. Es como la bola de nieve que la vas aventando hacia abajo y va creciendo y hasta que estalla. Y no podemos nosotros partir de este mundo sin antes aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es nuestro libertador. ¿Es nuestro libertador? Podemos decir amén. Eso es lo que quiere Dios, reconocernos delante de Él, que entreguemos toda nuestra naturaleza vieja para que Él haga nuevas cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos reconocer que la verdadera libertad en plenitud pertenece a nuestro Dios. No la va a dar el presidente, no la va a dar el vecino, no la va a dar el compadre, no la va a dar un gobernador, la va a dar Dios. El mundo no tiene esa libertad, el mundo no tiene paz, el mundo no tiene gozo, porque todo eso le pertenece a Dios. Y si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Pero si el Hijo realmente os libertare, solamente hay un nombre que puede libertar a todo el mundo, y ese es el nombre de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que necesita el mundo: conocer al pleno, al Rey, al Libertador. Eso es lo que necesita el mundo. Y eso es lo que necesitan todas las personas, porque ya se perdieron todos los valores, ya no hay valores, ya hay un género igualitario, que ya se casa el hombre con el hombre, ya la mujer con la mujer, y quieren tener roles como si fuera mujer y hombre, y no es así. Son pecados, son blasfemias, son cosas que Dios no perdona.
Dice que todo el borracho, el avaro, el afeminado, no entrará al reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Dónde están aquellos valores? ¿Dónde están aquellos respetos? Se perdieron. Romanos 6, 12 y 13. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es presentarnos delante del Señor con un cuerpo sano, con un cuerpo que obedece, con un cuerpo que se sujeta a los mandamientos de Dios. Y entonces permaneceremos libres, porque la palabra de Dios trae libertad. Aquel que tiene una mente cauterizada, aquel que tiene un corazón duro, la palabra de Dios penetra y liberta. Y ya no esclaviza, sino que hay libertad de expresión, hay libertad de convicción, hay libertad de razonamiento para las cosas de Dios. Quita toda tiniebla y viene la luz de Jesús a nosotros. Y eso es lo que necesita el mundo, la luz de Jesús que liberta. Yo quisiera cerrar este tema en el libro de Juan, palabras del Señor Jesús que le transmitió a Juan. Yo quisiera que vayamos analizando realmente lo que Dios quiere a nuestra vida. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Si permaneces en esta palabra de verdad, de justicia y de santidad, entonces vamos a ser discípulos de aquel que nos libertó. Y dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y hay otro texto ahí en Juan 14, del cual yo quiero complementar lo de Juan 8:31, donde dice la palabra de Dios, en 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer al camino, conocer la vida. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús es el camino. El Señor Jesús es la verdad. El Señor Jesús es la vida. El mundo trae muerte, el mundo trae caminos de angustia, de desesperación. No hay verdad, pero el Señor dice que Él es la verdad. Él es el camino por donde debemos de caminar, y Él es la justicia. Y sobre todo dice que es la vida que va a adquirir uno, la vida eterna. Por eso en esta hora yo te invito a que reflexionemos. Realmente tenemos un júbilo cuando se acerca septiembre, porque somos una nación o un país libre, que no está sujeto a otro país que lo gobierne o que pague impuestos, porque todavía no somos ni soberanos ni nada, sino que estamos esclavizados por otro país. No, ahora hay un júbilo de libertad, y así con ese júbilo de libertad que somos mexicanos, libres y soberanos, así tengamos un júbilo de gozo por aquel que nos dio la libertad espiritual, por aquel que nos dio el gozo, la alegría, la paz, y que ya no andamos bajo el pecado ni lo practicamos, sino ahora que tenemos un gozo de júbilo y clamamos Abba Padre, porque de allá viene nuestra salvación. Así que cuando festejemos la noche mexicana del 15, acuérdate que también festejamos a aquel Dios que dio su vida por nosotros y nos hizo verdaderamente libres. Yo quisiera hacer una oración contigo y que meditaras toda la palabra de Dios. Y yo te agradezco mucho por escuchar este mensaje.
y poner todo en las manos de Dios para que Él obre en cada corazón cuando este mensaje llegue a sus vidas. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Dios, porque tu palabra, mi Dios, es fiel, es verdadera, Señor, y nosotros realmente necesitamos esa palabra, Señor. Necesitamos conocer la verdad y la verdad que nos haga libre de toda tradición, como esos hombres, Padre, que preferían poner más sus tradiciones que tu palabra, Señor, en acción. Yo declaro, mi Dios, que tu palabra tiene poder, que tu palabra es autoridad y nosotros la recibimos, Señor, para que todo pecado sea quitado y por medio de la sangre de todo el Señor Jesucristo seamos limpiados y seamos libres de todo pecado. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.